Vale. A ver, un momentito, abro un par de cosas. MVP, blog. Vale. La transcripción la voy a... Sí, no sé hasta qué punto es relevante. Pues nada, hola a todos y muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Me llamo Bernat Agulló y soy consultor y socio de Esbrina. Es una empresa de Business Intelligence y Data Engineering de Barcelona y que tenemos, bueno, pues tenemos clientes en varios sitios. Si me permitís, voy a compartir la pantalla un momento. A ver si me sale. Es aquello que no te muestra cuál es cuál. Voy a ver si acierto. Sí, parece que sí. ¿Estáis viendo el blog? Te Bueno, vemos. primero. Perfecto. Vale, eso es lo que quería compartir. Soy a Microsoft MVP desde 2022, agosto de 2022. Y nada, ha sido pues a base de las contribuciones que he hecho en la comunidad, como es normal. Básicamente ha sido a través de mi blog, que está en la propia web de la empresa, ¿vale? Donde escribo pues cualquier cosa curiosa que se me ha ocurrido montar en Power BI. Y muchos de los artículos, si entráis a verlo, veréis que habla de alguna forma u otra de los grupos de cálculo, ¿vale? Es un poco el tema que nos ocupa hoy. Esto empecé, pues mira, en marzo de 2021, pues ahora hace justo 3 años ya. Y nada, a ver, déjame ver un momento. Sí, vamos a entrar directamente con el tema de hoy, de las posibilidades de los grupos de Power BI. A ver si me acuerdo cómo se pone. Visualiza. A ver, ¿dónde he marcado? Vale. Aquí hay un modo que nos permite visualizar. Voy a cerrar cosas para ganar un poco de espacio. Vale. Sí, aquí tenéis también mi... Bueno, soy bastante activo en Twitter, en LinkedIn un poco menos. Y nada, bueno, y los otros dos más testimonial. En fin. Vamos a hablar, esto de los grupos de cálculo, aunque ya es algo nativo de Power BI, lo es desde hace relativamente poco, ¿vale? Entonces, en realidad aún es una opción preview, ¿vale? Tenéis que ir a opciones de configuración, opciones y activarlos si queréis usarlos, ¿vale? A ver, tarda un poquito en abrirse la ventanita, pero debería acabar abriéndose. Ahí está, ¿vale? Entonces, si nos vamos a las características de funcionalidades preliminares o algo así que se llama, pues está por aquí abajo, ¿vale? Creaciones de grupos de cálculo y explorador de modelo. A ver si consigo activar el Zoom It. Ahí está. Bueno, esto está en catalán, pero supongo que se entiende. Vale, lo tenemos. ¿Dónde está esto? Aquí está. Sí. Vale, activas esto, os pedirá que reiniciéis y, y entonces lo podréis generar desde la visión de modelo solo, ¿vale? A diferencia de las medidas y de otras cosas, este solo se puede generar desde aquí, ¿vale? Aquí, en este grupo de cálculo. Y entonces, y realmente la edición de los grupos de cálculo solo se puede hacer desde el panel, ¿sí? Desde este panel de aquí. Es desde el único sitio donde cuando abrimos los grupos de cálculo podemos ver también los elementos de cálculo. Pero bueno, esto ya entraremos un poco más en detalle a lo largo de la sesión. Yo lo que quería primero es presentaros qué es y para qué sirven los grupos de cálculo y cómo los podemos usar, ¿vale? Esta es una presentación de hace algo de un tiempo. Aún no estaba habilitado la creación y modificación de grupos de cálculo en Power BI, aunque se podían usar, ¿vale? Entonces se tenían que crear desde otra herramienta que se llama Tabular Editor, pero una vez creados y guardados los cambios en el modelo, pues te podías beneficiar igual de los grupos de cálculo, ¿vale? Ahora esta barrera, digamos, ya no está, se puede utilizar desde el propio Power BI. Como todo, es algo más lento el desarrollo, ¿no? Porque Power BI Desktop trabaja como en sincronía con el modelo tabular y eso
pues hace que se demoren las acciones, ¿no? Dices crear medida, como que sincroniza otra vez. Tabular Editor trabaja de forma síncrona y esto facilita mucho la agilidad en el desarrollo, ¿vale? Entonces, ¿por qué existen los grupos de cálculo? Empecemos por aquí, porque muchos a lo mejor aún no tenéis muy claro de qué estoy hablando. Pero si habéis trabajado con Power BI, alguna vez os habéis encontrado con esta situación, ¿no? Que tenéis varias medidas base, pero que, claro, os interesa pues, poder hacer inteligencia de tiempo sobre ellas, ¿no? Y entonces, para cada medida base tienes que generar la medida del valor del año anterior, ¿no? Y como vemos, las expresiones son muy similares entre sí, solo cambia la parte de la medida base. Entonces, estaría bien poder hacer algo así, ¿no? Decir, oye, calcule con el Sempiron Lasguer y lo de dentro, pues ya te lo diré después, ¿no? O algo que lo pueda yo combinar con mis medidas. Pues esto es justo lo que hacen los grupos de cálculo, ¿vale? La gracia es que de la forma que está implementado nos permite hacer eso y nos permite hacer más cosas, lo cual es muy interesante. ¿Vale? Entonces, ¿qué son? Esto también, el qué es algo que es un poco difícil de explicar. Hay mucha gente se lo salta y hablan directamente de lo que hace, ¿no? Pero realmente son conjuntos de expresiones DAX que sustituyen el valor y el formato de las medidas presentes en su contexto. ¿Vale? Los grupos de cálculo son como una tabla, ¿vale? Y esa tabla tiene filas y cada fila es un elemento de cálculo, ¿vale? Entonces, estos elementos de cálculo se componen de dos partes. La expresión DAX de valor y la expresión DAX de formato. La segunda es opcional, ¿vale? La de valor siempre necesitas por lo menos una expresión que sea no cambies el valor, ¿vale? Pero hay una forma de expresar esto. Y entonces, claro, si tú pones esta tabla, digamos, en el contexto de filtros, ¿vale? Y hay medidas que están filtradas por uno o más valores de esta tabla, entonces es cuando estas expresiones sustituyen la medida, ¿vale? Aquí, por ejemplo, yo tengo una medida que es la dummy measure, lo podemos buscar, veréis que sale blank y con motivo, ¿no? Porque realmente es la definición que tiene, es blank, no hace nada más. Sin embargo, esto que tengo aquí al lado es un grupo de cálculo de medida dinámica, ¿vale? Este grupo de cálculo lo que hace es coger esa medida y machacarla con otra medida, ¿vale? Si yo le aplico el margin, pues me sale el margen, o aquí me sale un porcentaje. O sea, si os fijáis, me está machacando el valor y el porcentaje. Ahí el formato, ¿vale? Es esto que os estaba comentando. Sí, porque el dummy no tiene ningún formato y en cambio nos está saliendo correctamente en euros o porcentaje o lo que sea. ¿Sí? Bien. Bueno, esto de aquí ya no es verdad. Esto debería eliminarlo porque ahora sí que puedo verlo, ¿vale? Vamos a ver un momento. Esto era algo que quería siempre enfatizar cuando no está disponible. Este es el grupo de cálculo, el de Dynamic Measure, y aquí están los elementos de cálculo, ¿vale? Entonces, si vamos a investigar... Espérate, no, esto no es... Quiero salir un momento de aquí. Si me voy a la de margin, ¿ves? Aquí tenemos una expresión que ¿qué hace? Si la leemos así rápidamente, vemos... Dice, oye... ESelected Measure es una función de DAX específica de grupos de cálculo que te devuelve verdadero si una de las medidas que hay dentro de los argumentos, que puede haber más de una, si una de ellas es la que está a punto de machacar, digamos, te devuelve true. Y si no, te devuelve false, ¿vale? Entonces digo, oye, si este filtro se está aplicando sobre una medida que es la de dummy measure, como es el caso, entonces la nueva expresión es simplemente la medida margin. O sea, olvídate del dummy measure, usa el margin directamente. Y digo, y si no, que esto también es muy importante, si no es el dummy measure, entonces me dejas el selected measure. ¿De acuerdo? ¿Y quién es el selected measure? El selected measure es esa medida que estabas a punto de machacar, por decirlo así. ¿Vale? Con lo cual, si yo pusiera otra cosa, aplico el elemento de cálculo, pues quedará como si no hubiera hecho nada. Pero sí que lo ha hecho. Lo que pasa es que al aplicar esto, pues bueno, no va a cambiar ni el valor ni el formato. Bueno, en este caso,
bueno, porque el formato, ¿qué pasa con el formato? El formato pasa 3/4 de lo mismo. Que primero valida cuál es la medida que se está a punto de machacar. Si es el dummy measure, entonces pone un formato, en este caso es el que va de pareja con el de margin, ¿no? Digamos, pues pones este formato de euros y tal, y positivos, negativos, etcétera. Pero si no es el dummy measure, digo, no me toques el formato de la medida, porque, bueno, pues tendrá su formato por algún motivo. Y entonces, en vez de selected measure, usamos selected measure format string, ¿vale? De nuevo, esta es una función también específica para grupos de cálculo, que lo que representa es eso, el formato de número, digamos, de aquello que se está a punto de modificar, ¿vale? Normalmente es una medida, podría ser ya una expresión ya transformada por otros grupos de cálculo. Pero bueno, volvamos a la presentación. A ver si me hace caso. Muy bien. Entonces, a ver, hola, ¿qué tal? Vale. Seguimos para adelante. Bueno, y esto creo que lo han arreglado también. Esto vamos a ver si es verdad. Y ahora aquí tengo mis medidas, ¿vale? Las de siempre, digamos. Y si le digo aquí, ¿no? En teoría, esto lo han quitado. Antes había como una carpetita donde aparecía como como una medida que era el format string de las medidas originales. Pero esto solo complicaba la vida y me alegro que lo hayan quitado. Vale, esas dos cosas, mi caso. Seguimos. Es como se crean los grupos de cálculo, ¿ves? Esto también está mal. Ahora los podemos crear desde aquí. También se pueden crear desde Tablor 2 o 3, ¿vale? Pues bueno, aquí vamos allá. Aquí a ver si me acuerdo exactamente cómo iba esto. Aquí tenemos el dummy measure, exacto. Y aquí pues podríamos añadir un elemento de cálculo, ¿vale? Vamos a crearlo uno nuevo para que veáis una vez el proceso. Yo vengo por aquí y digo que quiero generar un nuevo grupo de cálculo. Botón derecho, nuevo grupo de cálculo. ¿Vale? Ahí ves que por defecto esto no me gusta mucho de cómo funciona, ¿eh? En el desktop. Y es que él te genera ya de saque un grupo de cálculo que se llama group de cálculo y con una columna que tiene un nombre y un elemento de cálculo que tiene un nombre. Y claro, y luego tienes el problema tú de ir cambiando todos estos nombres, porque no vas a querer dejarlos así, pero es como que no fluye de forma muy natural, ¿vale? Aquí pues vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle pues a Dynamic Measure 2. ¿Sí? Entonces, espérate, ¿eh? Esto no lo he comentado directamente. He dicho que los grupos de cálculo eran una tabla, pero no hemos visto esa tabla qué aspecto tiene, ¿vale? Si me voy aquí, este es el aspecto que tiene. O sea, es una tabla muy tonta con una columna. Esta es la columna que contiene los cálculos por detrás, por decirlo así. ¿Sí? Espérate, que creo que puedo cambiar de color, pero esto no se ve nada. Vale. Y esta otra, esta es por si quieres reordenar los elementos de cálculo. Aquí no se ha fijado ningún orden, y tienen por defecto todos -1. En el momento que yo fijo el orden, entonces todos cogen un valor. ¿De acuerdo? Pero veis que la tabla tiene este aspecto muy, muy tonto, digamos. Entonces, volvamos. Entonces, esto por decir que hay una columna que es la que tiene un poco de miga, ¿vale? Y esta medida, y esa columna, pues tiene un nombre, obviamente. Espérate, tengo que volver aquí a la vista de modelo y en vez de llamarla columna de grupo de cálculo, voy a los 3 puntitos, le cambio el nombre. Y normalmente la forma que yo he encontrado es llamarle exactamente igual que el grupo de cálculo, porque si es eso, un grupo de cálculo, una columna. Esto es lo que importa, lo cual le podemos llamar igual. Dynamic Measure 2. ¿De acuerdo? Vale. Y entonces los elementos de cálculo ahí es donde ya podemos pensar qué nombre le queremos dar a las cosas. ¿Vale? Porque elemento de cálculo tampoco es una opción. Con lo cual, este de aquí, por ejemplo, si le queremos llamar pues margin, ¿no? Para replicar el otro, cambio el nombre, le llamamos pues margin.
Y ahora puedo venir aquí. Espera que aún no me ha hecho caso. Ahora. Sí, entonces yo digo, no, el selected measure va a ser el dummy measure. Yo no lo quiero para nada. Pero bueno. Y voy a picar lo que tenía antes, ¿no? Normalmente también es bueno utilizar un poco más de espacio. If, entonces empiezas por aquí. Select. No, each selected measure. El measure. Y aquí vamos a poner el dummy measure. Si esto es verdadero, ahora yo quiero que me lo sustituyas por el margin. ¿Sí? Y en caso contrario, quiero que me uses el selected measure. Esa es selected measure, correcto, ¿sí? Esta sería la expresión. Me la voy a copiar ya por un tema. Y el tema es el del tema que hemos visto del formato, ¿vale? A ver, déjame ir un momento a buscar la medida. Measures, a ver si me... Margin, ¿dónde lo tengo? Lo tengo aquí. Vale, si busco por aquí... Avanzados... No, ¿dónde está? Moneda... Y no me deja coger la cadena de formato como tal. Bueno, da igual, pues me lo inventaré un poco. Sí, cuando yo me voy al margin, desde que estoy generando ahora, digo, yo quiero, claro, porque si lo dejo así me va a salir un número sin ningún tipo de formato, ¿vale? Para poder definir el formato que se tiene que utilizar, tengo que activar aquí, cadena de formato dinámico, ¿sí? Y entonces cuando le doy ahí, piensa un ratito, ¿sí? Y finalmente me aparece este menú desplegable, ¿vale? Que ya en realidad ya me ha cambiado ya estoy en el de formato, ¿eh? Pero aquí puedo ahora alternar entre medida y formato, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, si yo pego la misma expresión que tenía sin el nombre, ¿vale? Entonces puedo reaprovechar bastante cosa, ¿vale? Porque el if y todo se mantiene, simplemente que en vez de machacar con el nombre, con el valor, digamos, de la medida, quiero machacar con el formato que quiero para esa medida, ¿vale? Que lo vamos a simplificar un poco. Voy a poner, espérate, 0.0. Espera, no, que esa, no, esa separa por miles y ponme el 0, ¿vale? Y euros, así, por ejemplo. Sí, este es mi formato. Si no es el dummy measure, no machaques nada, pero no me pongas el valor, ponme el format string. ¿De acuerdo? Eso es importante, ¿eh? Porque a veces la gente hace un grupo que solo machacalo todo y luego esto nos puede dar bastantes problemas. Esto es algo que quiero que os quede, ¿no? Que hay que limitar más o menos lo que... Vale, y entonces, ya que tenemos uno, creo que no me voy a dejar copiar las cosas. Pero bueno, espérate, vamos a volver a la... Vamos a cambiar, si me deja, al elemento de cálculo. Y nos vamos a inventar uno nuevo. El elemento de cálculo. Bueno, no sé si voy a tener mucho tiempo, la verdad. Vamos a poner aquí el margin percent. Y también es margin percent. Vale. Eso también queremos que tenga la medida dinámica. Hay el formato dinámico. Con lo cual lo vamos a habilitar. A ver si nos sale. Vale, entonces vamos a pegar otra vez esto. Y aquí simplemente vamos a poner ahora el formato de porcentaje. Y vamos a poner el formato string aquí. ¿De acuerdo? Vale, podría seguir con el resto, ¿eh? Simplemente vamos a ver que esto que hemos acabado de hacer ahora funciona. Lo vamos a meter en nuestra presentación. Donde lo tenemos, Dynamic Measure 2. ¿Vale? Vemos la columna es lo que tenemos que poner en el slicer. Le pongo el margin, ¿vale? Pongo el margin por ciento, me sale. ¿De acuerdo? Perfecto. Más. ¿Sí? Digo yo. Y ahí
Vale, aquí, espera, creo que aquí tenía lo del dummy, no tenía que ponerlo para que vierais que esto es una medida de título, ¿vale? Es un título dinámico. Si yo no pongo el if selected measure, esto de aquí se lo peta, ¿vale? Así que lo podemos visualizar un momentito. Si yo comento, espérate, en el de valor, está en margin percent, ¿vale? Si paso de todo y no pongo lo del if selected, ¿vale? Significa que comento esto de aquí. ¡Ay! No. Le da al enter. Ay, en fin. Es que voy a desarrollar aquí en el desktop, la verdad es que no me gusta mucho. Vale. Muy bien. Dejo solo esta parte. Solo para que veáis que si esto no está, se machaca. ¿Qué le pasa? No, la cosa está bien, ¿no? Sí, está bien, está bien. ¿Ves? Me está machacando el título, porque es un título dinámico, con lo cual es una medida, y el grupo de cálculo machaca la medida. ¿De acuerdo? Si quito esto y quito esto, pues ya vuelve todo a su cauce. Si hay alguna pregunta, algún momento, me decís, ¿eh? No sé si vamos a tener mucho tiempo, pero bueno. Voy a poner un poco la directa aquí. Vale, entonces hemos visto que hay estas distintas formas. Hay una que no hemos visto, que es el Selected Measure Name, porque es exactamente lo mismo. Te devuelve el nombre, entonces solo puedes decirle una medida. Bueno, no le dices ninguna medida. Esto, Selected Measure Name no tiene argumentos, simplemente te devuelve el nombre de la medida que estás a punto de machacar. Entonces puedes montar la lógica sobre ello. ¿Que cambias el nombre de la medida? Tendrás que actualizar la lógica a lo mejor, ¿vale? Así que bueno, son dos opciones. Una pregunta, Bernat. Tú dirás, Cuando usas el Selected Measure Format String, o sea, lo que sí, estás haciendo es convertir una medida, digamos, un número a un string, ¿no? no. Al Estás, revés. estás cogiendo la cadena de formato de la medida que estás a punto de machacar. Vale. O sea, si Y estás a punto de esto, machacar margin, pues te devolverá 0.0 placa. vale. Y esto, o sea, a nivel de rendimiento y tal, qué tal va cuando le metes mucho Bueno, hay número, que, mucho como todo cal? en la vida, tienes que primero probarlo y valorarlo. Obviamente, hay un trabajo, ¿no?, que se hace y ahí pues, hay un overhead que no tendrás si no lo usas. Ujú, ¿Significa eso que no tienes que usarlo? No, yo creo que no. O sea, esto hasta que no tengas modelos gigantescos es muy difícil que te den problemas. Y de momento te solucionan bastantes cosas. O sea, tú mira aquí el listado de medidas sí, que sí, sí. tengo y solo con 7 o 8 medidas base y 4 o 5 cálculos de tiempo. Si tú tienes 20 medidas base y 20 cálculos de tiempo que los existen, pues puedes llegar a esos 400 medidas. Gestiona eso y con la lógica escampado por todos lados, que de repente dice, no, no, que para hacer no sé qué hay que ver que la columna tenga un valor y no sé. Bueno, entonces tienes que ir recorriendo pues todas las medidas. ¿Vale? Vale, genial. Pero no es simplemente para hacer medidas dinámicas, ¿eh? Esto es lo que también quiero que veáis en la siguiente slide. Aquí, inteligencia de tiempo, ¿vale? Aquí, esto de aquí es usando las medidas, ¿vale? He puesto las medidas, bueno, esto supongo que conocéis más o menos, ¿no? Tenemos aquí, pues, el sales amount same period last year, el year over year, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero aquí abajo, por aquí tengo una time intelligence. A ver, deja ver si está preparado esto. Vale, aquí tengo mi medida, la medida dummy, ¿vale? Que ahora he dicho que sea sales amount, ¿vale? Con lo cual estoy obteniendo los mismos resultados que aquí arriba, ¿eh? Pero yo ahora de repente puedo traerme mi columna de Time Intelligent a las columnas de aquí, ¿sí? Y bueno, me sale incluso más, ¿eh? Voy a dejar filtrados solo los que nos importan, que son el current year, previous year, year over year y year over percent. Vale. Oye, aquí veo que hay algún problemilla, ¿no? De formato. ¿Por qué? Seguramente por una cosa que veremos un poco más adelante, que es el tema de la precedencia, ¿vale? Vamos a cambiar esto. Un momentito.
A ver, ¿dónde lo tenemos aquí? Grupos de cálculo. Switch Measure, Time Intelligence. Efectivamente, estos dos al revés. Muy bien. Vale, porque cuando hay más de uno a la vez, pues sí, el orden en que se cambian las cosas sí, es importante. Ahora ya está. ¿Vale? Entonces vemos que obtenemos exactamente los mismos resultados que arriba. Además, hemos utilizado una lógica un poco más sofisticada, ¿vale? Que he copiado de la web de SQLBI. Que veis, por ejemplo, este valor de aquí seguramente no lo queréis ver. O sea, porque si solo tienes datos hasta 2009, yo no quiero que me vengas y digas, oye, en 2010 tendremos un dato de previous year de no sé cuánto. Digo, tío, ¿qué me estás contando? O sea, si estamos en 2009, ¿sabes? Con lo cual, aquí se está usando esta lógica y veis que este valor ya no aparece porque ya tiene una sintaxis suficiente para tener en cuenta hasta dónde hay datos, etcétera, etcétera. Sí, o sea que nos sirve para hacer, bueno, si queréis, os he hecho un vistazo rápido a los grupos de cálculo, pero bueno, que son lo mismo que las medidas, pero usando ese placeholder que hemos visto de Selected Measure, ¿vale? Elementos de cálculo. Bueno, de Current Year es muy fácil. Bueno, aquí lo complica un poco, pero básicamente es eso de aquí. Digo, si la medida es una de las que hay que machacar, ¿vale? Aquí veis que usa el otro camino, ¿no? Digo, oye, el Selected Measure Name está en esta tabla, ¿vale? Entonces esto me permite tener un repositorio único de qué medidas deben tener efectos del grupo de cálculo y cuáles no. Así no tengo que ir recorriendo todos los elementos de cálculo para cambiar esa lógica, ¿vale? Si quiero una medida más, pues me vengo a esa tabla y la añado, ¿sí? Si es esto y tal, bueno, y si luego hay otra historia para poner una etiqueta dinámica y tal, pero bueno, si no es el caso, me dejas el Selected Measure, ¿sí? El previous year es bastante lo mismo, pero veis que la lógica no es simplemente same period last year, sino que ya hace eso, el calculate date table, date at, pero además con ese filtro, date with sales. Esto viene de la página web de daxpatterns.com, ¿vale? Y además tiene también ese if aquí, ¿no? Que dice, oye, hay que mostrar datos para esta, tal, o sea, eso es una medida, tal, eso ya tiene su propia definición. Es por eso que no nos muestra este valor a futuro para el previous year. Pero básicamente veis que estoy usando toda la lógica del cálculo de tiempo, pero basándome en el selected measure. Con lo cual, aquí esto no lo he llegado a hacer, yo ahora soy libre de cambiar la medida base, ¿vale? Y yo divido por el margen, pues el margen me da exactamente lo mismo, o el total cost, ¿vale? Aquí veo que el cambio porcentual no cambia mucho, pero bueno, en principio es correcto, simplemente que la proporción es la misma. ¿De acuerdo? Bien, ¿vale? Y con eso pasamos de esta ristra interminable de medidas a solo las medidas base y un grupo de cálculo, lo cual nos simplifica mucho la vida. Y ahora, ¿cómo podemos usarlos? Hemos visto ya, ¿no? Uno como un campo en una visual, ¿no? Para generar los distintos filtros. ¿Qué más podemos hacer? Desde el panel de filtros, como en este caso, aquí por ejemplo tengo el sales amount, pero estamos en el año 2008 pero me está devolviendo el valor de 2007. Esto supongo que lo podemos ver por algún lado. 14.000. Vale, claro, o sea, sí, aquí es este de aquí, ¿vale? Simplemente que no tiene los decimales. O sea, debería devolverme el de 106.000, pero me está dando 14.000. Porque desde el panel de filtros estoy aplicando el elemento de cálculo de previous year. ¿Sí? O sea, desde aquí también funcionan. Realmente funcionan como un filtro cualquiera, ¿eh? Para casi todo. Y este de aquí también es muy curioso. Cuando yo lo vi me quedé bastante parado. Si yo busco el Sales PY Using Calculation Group. Ah, no, este. ¿Ves? O sea, esto simplemente es aplicar un filtro con el calculate, como todos los calculates que hacemos, simplemente que en este caso es un calculate de un grupo de cálculo. ¿Vale? Con lo cual, cuando aplica este elemento de cálculo sobre esa medida, nos devuelve el valor del año anterior. ¿Vale? Es importante remarcar que si solo hacemos esto, el formato de la medida no se va a, no se va a modificar, o sea, porque esto es una medida normal y corriente, su formato es estático, ¿vale? O sea, si usar aquí el year over year porcentaje,
y no hago nada más, pues no me va a cambiar el formato de la medida base, ¿vale? Pero bueno, como es una medida y ya no va a ser dinámico ni nada, pues voy y lo cambio por porcentaje y gas, y ya lo tengo, ¿de acuerdo? Y este de aquí nos permite hacer algo interesante, ¿vale? ¿Por qué? Porque tanto en el primero como en el segundo estamos aplicando el grupo de cálculo como filtro, ¿vale? Bueno, como parte del contexto de filtros, ¿sí? O sea, tenemos en el contexto de filtros, del cual el grupo de cálculo es una parte, ponemos una medida y ahí se evalúa, ¿vale? Pero claro, en el tercer caso, la medida dentro ya tiene el grupo de cálculo, con lo cual el grupo de cálculo no es parte del contexto de filtros, ¿me explico? Con lo cual no viaja al tooltip o página de detalle. Sí, ya sabemos que cuando pulsamos una celda o así, pues todos los filtros que tiene se van bueno, viajan, ¿no? Hacia los otros objetos visuales con los que interacciona o en las hojas de tooltip. Entonces, pues nada, aquí, por ejemplo, quería que veáis, aquí he hecho, pues he puesto una medida sales amount y en la leyenda, usado el time intelligence, he puesto solo 2 elementos, ¿vale? Lo he filtrado por aquí y eso. Y entonces, yo tengo un tooltip donde también estoy usando el mismo grupo de cálculo y yo quiero poder ver también el year over year, el year over year porcentaje. Pero ¿qué pasa? Que cuando vengo aquí, claro, me está filtrando. Y aunque yo en el tooltip tengo los 4 elementos de cálculo, este me está filtrando y entonces no soy capaz de ver. O sea, máximo no. Porque punto por punto solo tengo uno. No puedo ver ni siquiera los 2 a la vez. ¿Vale? Sin embargo, aquí, ¿qué he hecho? Aquí en vez de usar el Time Intelligence, estoy usando el Sales Amount y el Sales Amount Previous Year. Bueno, usando el grupo de cálculo. Esto da igual, lo puedo hacer como quiera, ¿vale? Estoy usando 2 medidas, pero ahora yo cuando voy al tooltip, pues puedo ver absolutamente los 4 elementos independientemente, porque es eso, le da igual además en cuál de las 2 barras estoy, porque ambas tienen el mismo contexto de filtros, que es simplemente filtrado por el año y por la marca. ¿Sí? Y aquí dices, bueno, es un poco pesado crear y todo. Bueno, hay posibilidad de generarlo con scripts de Tabular Editor, ¿vale? Pero bueno, hoy esto se nos va un poco de mano. Y aquí, bueno, podemos seguir haciendo 1000 cosas. Esto además nos explica un poco el proceso de sustitución. Esto no sé si se entiende mucho, pero es un poco lo que ha pasado. Yo tenía solo el dummy y luego me llega este de aquí. Y bueno, y poco a poco pues el dummy entra ahí dentro y no pasa nada. Y bueno, y vamos viendo un poco lo que pasa en el porcentaje. Entonces, finalmente, esto lo que tenéis que tener presente, esto de la P es la precedencia, ¿vale? La precedencia es un atributo del grupo de cálculo y se aplica de más a menos. Pero creo que esta imagen no es muy clara. Esto es que es complicado de explicar. A ver si me deja seguir. Que había otra que creo que va a ser más clara. Expresiones, ahí está. Vale, realmente es bueno imaginarlo así, ¿no? Tenemos la medida y la precedencia de arriba a abajo, ¿vale? El tema es, realmente se aplica primero este de aquí, ¿vale? Este de aquí, pero cuando se aplica solo sobre la parte que aún es como medida, ¿me explico? Es decir, este de aquí, pues obviamente cogerá todo el selected measure de aquí, pues pasará a ser la medida que tengo en el grupo de cálculo. Pero luego, pues lo resultante, ahí dentro pues también habrá medidas o habrá el selected measure, etcétera, ¿vale? Entonces, cuando se aplica el siguiente, pues solo machaca las medidas, digamos, como tal, que quedan en la expresión, que normalmente va a ser solo lo que venga del selected measure, ¿sí? Lo que pasa es que si en algún momento uno de estos dice, mira, no voy a dejar ningún selected measure, voy a poner pues una cosa arbitraria, un string o algo, pues claro, los otros ya no van a hacer nada, porque los grupos de cálculo machacan ah, solo machacan medidas, ¿vale? No, aunque tu grupo de cálculo sea coge el selected measure y le sumas 1, si tú lo que le pasas no es una medida, sino que es una variable, por decir algo, no va a hacer nada.
¿vale? Entonces, aquí, ¿ves? Aquí la idea es, ¿cuál de los dos nos va a dar el formato correcto? Si primero se aplica el Time Intelligence y luego el Dynamic Measure o al revés, ¿sí? Entonces, aquí la idea es, este es el correcto, ¿por qué? Porque en el de Time Intelligence para el Year over Year hemos dicho, oye, el elemento de cálculo Year over Year es porcentaje y gas, ¿vale? Y entonces, pues cuando se aplica bien, pues te va a poner el porcentaje y luego ya el Dynamic Measure, aunque tenga su propio formato, ya no lo va a machacar porque va a ser un string ya directamente. En cambio, si lo hacemos al revés, ahí tenemos un problema, porque pasa justo lo contrario, que arriba hay el Dynamic Measure en términos de formato, para el valor realmente da un poco lo mismo, pero para el formato no, porque pasa a ser una cosa fija, ¿vale? Entonces, si me dice, no, no, es que yo qué sé, el margin son euros, cuando viene el otro a decir, no, pues que se hace en el year over year porcentaje, pues no, no va a modificarlo, ¿vale? Ahí como lo hemos arreglado, ahora sí que debería funcionar. Si pongo el sales amount ahora, a ver, perdona que no lo he marcado. Vale, ahora sí, sale correcto, pero es lo que hemos visto. Si estuviera al revés, voy a cambiar otra vez. Hay que darle grupos de cálculo y en propiedades nos aparecen. ¿Vale? Se vuelve a poner el Time Intelligence debajo. Pues vemos que el formato vuelve a estropearse. ¿Sí? Yo siempre empiezo, sí, si haces uno de Dynamic Measure, que sea el que esté más cerca de la medida, ¿no? Con la prioridad más baja. Y luego yo me lo imagino como capas. Esto me costó horrores entenderlo, ¿eh? O sea, si no lo habéis pillado, tranquilos. Y entonces, bueno, esto ya es un poco para rizar el rizo, ¿eh? De si lo metes dentro del DAX, entonces te saltas la precedencia. Bueno, es mi caso. ¿Sí? O sea, pensad eso, lo que venga por DAX, esto va primero. Y luego el resto ya da un poco igual. Bueno, este también es un poco chorra, pero también a veces me he chocado con el tema. Aquí ves, tenemos una tarjeta y aquí tenemos el elemento de cálculo, ¿vale? Si hemos visto, ¿no? Si aplico uno, pues perfecto, va todo como la seda. Pero claro, si aplico dos, ¿qué pasa? Si aplico dos, pues es como si no hiciera nada, ¿vale? Cuando ve que hay dos sobre el mismo punto de datos, como se deshabilitan entre ellos, por decirlo así. ¿Vale? Otra cosa es si yo no fuera una tabla y yo tuviera mis columnas con los distintos elementos de cálculo. Entonces, realmente no se da esa situación porque cada punto solo tiene un elemento de cálculo encima. ¿Qué más? Bueno, esto es casi una buena cosa. No se pueden crear nuevas medidas implícitas y las existencias no reaccionan a los grupos de cálculo. ¿Vale? Es decir, espero que nadie de vosotros lo haga, ¿no? Pero en Power BI, cuando tú tienes un modelo nuevo, delante de los grupos, de las columnas numéricas aparece como un sigma, ¿no? La letra griega, y eso te permite que esa columna tú la puedes arrastrar al campo de valores de un objeto visual. Y por defecto, pues te lo suma, y bueno, incluso lo puedes cambiar a que te haga, pues yo que sé, el primero, el último, un distinct count, un máximo y un mínimo, creo. ¿Vale? Pero esto se llama medida implícita, ¿vale? Porque él te está haciendo la medida, pero sin tú tener que crear la medida. Y no se recomienda para muchas cosas, ya que no se puede reaprovechar en otras expresiones, etcétera, etcétera. Vale, pues que además, en el momento que tienes grupos de cálculo, esto ya no lo puedes hacer. Y si por algún motivo tenías ya otras ahí en tus objetos visuales, seguirán allí, pero tampoco van a reaccionar a tus grupos de cálculo. O sea, un motivo más para no usarlas, ¿vale? Aquí la demo que sería, pues si yo creo que en Sales hay una que es Quantity, ¿no? Sales Quantity. ¿Ves? Ya de entrada ya no tengo el sigma delante. Pues que si intento. Espérate, que no me está haciendo mucho caso. Hola. Ahora. Si lo intento llevar aquí, me dice que me olvide. ¿Vale? Y el otro, eso yo creo que tampoco es muy fácil encontrarte con este problema, pero es lo que os comentaba. Solo se actúa sobre medidas. Déjame que os enseñe. ¿Vale? Esto de aquí no funciona, ¿vale? ¿Por qué? Porque estoy intentando aplicar un elemento de cálculo sobre una expresión, ¿sí? Y esto nunca va a funcionar,
¿vale? Esto no hace nada, básicamente. Poner esto y no poner nada es lo mismo. Sin embargo, si yo pongo el... espérate, si busco el otro... Bueno, en realidad ya lo hemos visto antes. Esto de aquí sí que funciona, ¿vale? Porque esto sí es una medida. Entonces, pues esta medida entra dentro de la expresión, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Simplemente tenerlo claro. O sea, yo cuando empecé pensaba, hostia, estos los grupos de cálculo es como una función DAX, no sé qué. No exactamente, porque solo funcionan sobre las medidas. ¿Vale? Y ahí también. Esto de aquí creo que la debo ser un poco más larga. Pero bueno, va un poco en la misma línea. Luego hay otra cosa que es que no creo que os pase tampoco, pero si trabajáis en modelos, en composite models, ¿no? Eso que tenéis un modelo remoto y uno local, si intentas aplicar un grupo de cálculo del modelo remoto sobre medidas de tu modelo local, no funciona, ¿vale? Al revés sí que funciona, modelo local sobre medidas del modelo remoto funciona, pero al revés no. Y es por eso que existe esta configuración que dice, oye, que no hagas un modelo compuesto con este modelo, por favor, porque tiene grupos de cálculo y a lo mejor alguien va a intentar hacer eso. Bueno, lo puedes usar o no, esto ya como tú veas. Es un riesgo, pero en general en modelos compuestos, cuantas menos filigranas hagas, mejor. O sea, si es para agrupar un par de dimensiones bien, si quieres hacer muchas más cosas, a lo mejor tienes que repensar. ¿Vale? Esto es lo que os comenta, sí. Y creo que ya estoy. Y mira, me han sobrado 2 minutos. No sé si queda alguna pregunta, alguna cosa que queráis comentar. La pregunta es, ¿dónde haces los grupos de cálculo hoy en día? ¿En Power BI o en Tabular? Yo hoy te diré que la mayoría, ya te digo, si son los de siempre, los hago en Tabular y con un script, porque si no te puedes morir de la pena generando uno de Dynamic Measure ahí, uno por uno y por formato, no sé qué. O sea, no, no. Y el de Time Intelligence, ya ni te digo, montar el monstruo este a mano te puedes morir. Y si lo tienes que hacer para otro modelo, dices, déjalo, déjalo ya. Entonces, no, si los hago dentro de Power BI Desktop es porque estoy haciendo una formación a alguien que está empezando con Power BI. Como voy a hacer en una hora, tengo una clase presencial donde el viernes pasado estuvimos ahí 5 horas picando grupos de cálculo con la gente muy baja. En general, para todos, si estás desarrollando en serio, tienes que trabajar en Tabular Editor. 3. Si me apuras, en Tabular Editor, 3. ¿No? Al final, si somos profesionales, necesitamos herramientas buenas. Federico, ¿qué quieres? 2 preguntas. En el Uy, día a 2 día de preguntas. tu trabajo, ¿cuánto utilizas los grupos de cálculos para Casi clientes? siempre. Casi Bastantes siempre. veces, la verdad es que sí. Ya sea para inteligencia de tiempo y a veces hay soluciones de esas que los field parameters no te resuelven bien. Entonces, a veces aún hay cálculos de estos que el Dynamic Measure sigue teniendo su espacio también, ¿eh? Y la Sí, sí. segunda pregunta, Bernardo, he visto que en la tabla de medidas tuya tú no tienes carpetitas, sino las separas con medidas en blanco. No. Esto debe ser algo raro. A ver, ¿dónde has visto esto? Pero en general no soy muy fan de las carpetitas ni de tablas de medidas específicas, ¿eh? Soy bastante básico en este tema. Es decir, yo si estoy haciendo el sales amount, lo dejo en la tabla de sales. Si es muy obvio dónde pertenecen las cosas, yo los dejo donde está. Y en el momento que tengo algo más general, de yo que sé, ratio de no sé qué sobre no sé cuántos, que no sé dónde meterla, entonces es el momento en que genero la tabla y digo, vale, pues ahí vas. Y ya está. No soy muy sofisticado. Pues de verdad, parecía que tenía grupitos de medidas y después venía Ay, espérate, ahora me día. haces dudar, pero creo, no, es que, los grupitos de arriba, no, son los grupos de cálculo. Claro, es que No, yo creo que son era, dentro de la tabla de medidas, La ¿verdad? medidas, espérate, yo creo que no era tengo. cada grupo de cálculo y luego tenía sus medidas. Cada grupo de Sí, cálculo y sus... eso sí, ¿Era eso? son los grupos de cálculo, bueno, son los elementos de cálculo, no sé, depende de lo que estemos mirando. No, es que Y yo aquí utilizo tengo, carpetitas. no, pero estos son columnas, ¿eh? Espérate, no sé si está llegando ya. No, vete a la Sí, tabla. Date, es que esto de aquí son, de tablas de medidas no tengo No, ni una. la tienes en la tabla de ventas. A ver, en sales no, pero son columnas. Ya te digo, como no uso carpetitas, se me mezcla con Vale, las vale, son columnas. columnas.
Vale, Sí, vale, sí, vale. que son los que no tienen el icono delante, ya está. No, es que me gustó el sistema porque carpetitas, al final me pierdo las carpetitas, tengo que Ya, buscar por el no. nombre de la medida y es un jaleo. Mira, Y me reducción de gustó, medidas. Si tú tienes un grupo de cálculo, la mitad de esas medidas, bueno, no, más, no funciona. desaparecen ya directamente. Entonces ya se acaba el Claro. problema. Ya Sí, te lo los iba a grupos de copiar. cálculo aparecen arriba, que esto es así en Perfecto. desktop, pero no en tabular. O sea, hay que acostumbrarse a las diferencias también. Gracias, A Más ver, gracias. preguntas. ¿Qué tenéis? A veo ver. por ahí a Rubén. Sí, si por ejemplo quisiera copiar la lógica de un grupo calculado como para reaprovecharla en otro informe, ¿eso habría alguna Ajá. forma rápida? ¿Se podría hacer algo así? En Tabular Editor. Porque en desktop olvídate, ¿eh? O sea, no hay. Vale. Y no, y claro, la gracia de los grupos de cálculo, bueno, que como siempre se parecen muchísimo, pues realmente son carne de script. Es decir, a la que montas un script de C Sharp, bueno, es el caso de paradigmático para generar y tengo muchos ejemplos. Ya. Yo les dije de hacer uno tal, pero bueno, para picar bien el script, la verdad es que es muy útil utilizar Visual Studio, pero claro, para utilizar Visual Studio tienes que descargarte un pequeño proyecto que he montado yo, que entonces ya puedes empezar a picar y ya reconoce los objetos de tabular y ya te permite, además hay una macro específica para poder copiar los scripts que estás picando allí, picarlos, copiarlos directamente desde el lado de tabular. Dices, oye, quiero cargar un script, entonces te lo va a buscar y te lo pone bonito, te quita todo el código extra que necesitas ahí alrededor y te prepara incluso las referencias y tal, si estás usando referencias externas. Esta es otra presentación que he hecho algunas veces y si un día la queréis, pues podemos verla. ¿Vale? Vale. Gracias. Pues no sé, o sea, a ver, yo la verdad que ha estado muy interesante y lo que decía Eva, al final yo creo que en el día a día los que trabajamos con Power BI a saco y tal, al final usamos Tabular. O sea, de hecho Tabular sacó esto de los grupos calculados hace tiempo y Power BI lo sacó mucho después y un poco para competir, creo yo, ¿no? Vamos a ver, bueno, pero la funcionalidad es de Microsoft, ¿eh? Es decir, Sí, son sí, los sí, que sí. definen el objeto Pero, tabular. pero digo que Power BI lo saco después como para intentar tener todo en uno sin tenerte que ir a las herramientas Bueno, externas, pero al final Tabular no, hombre, sigue pero son siendo la primera funcionalidades del modelo opción. tabular. Es normal que en algún momento se implementen en el tal, pero no es una prioridad para ellos. O sea, lo querían hacer más mono y la verdad hay cosas que resuelve mejor el desktop que tabular ahora mismo. El tema de la precedencia de La grupos precedencia. es mejor como lo está haciendo el desktop. Los ves todos y los reordenas y punto. En tabular ya puedes empezar a buscar el Sí, sí. numerito de cada uno, te los vas apuntando en una libreta, ¿no? Y hasta que te acuerdas en qué orden Nos los quieres. faltan que metan lo de script, ¿verdad? Porque la comodidad de dar al botoncito que te lo haga todo. Ah, pero esto sí que no lo van a hacer seguro, porque es que además el tabular usa una librería que ha desarrollado Daniel. O sea, no usan directamente la de Microsoft, sino que utilizan una que se llama Tom Wrapper, que entonces ya tiene funcionalidades extras para hacer la interacción con el modelo más sencilla. ¿Vale? Entonces, a esta es la que yo no creo que vaya a pasar en breve. Pero bueno, para eso está. Pues esto sí que ya es de desarrollador. O sea, es que nunca han pretendido que el desktop sea para desarrolladores, porque si no, ya tendrías la opción de separar las ventanas, ya tendrías el desarrollo asíncrono, tendrías mil cosas que no tienes. O sea, no es la prioridad de Microsoft. Microsoft está contento. Si los usuarios lo quieren y lo usan, pues los desarrolladores tendrán que buscarse la vida para trabajar en esa tecnología. Es como han montado el negocio y parece que les funciona, o sea que no, nada que decir ahí. Pues no sé, si no hay ninguna pregunta más. Bueno, también está Mariano por aquí, que es un poco el que organiza todas las charlas Nada, que por mi hacemos. parte, Bernat, agradecer simplemente la presentación, que ha estado muy interesante. Ujú. Y nada, que no estoy todos los días con Power BI, así que ese tipo de preguntas que están haciendo mis compañeros, Bueno, casi que ni las entiendo. Así que, pero nada, muy Bueno, si me buscáis, ya veis, estoy bastante presente en las redes y si tenéis dudas, oye, esto se puede hacer con. Pues pregúntame, si os puedo ayudar, os echaré un cable y a lo mejor si me parece curioso el caso de uso, muchas de estas preguntas terminan en mi blog. De decir, hostia, pues mira, para hacer eso se hace así. Y de eso, de eso se alimenta el blog también, de las dudas de la gente. Pues nada, lo dejamos aquí si quieres. Vale.
Lo dicho, muchísimas gracias por tu disponibilidad, por tu tiempo. Ya sé que ibas un poco así ajetreado y que tienes ahora Completamente. que ir al curso Sí, sí. ahí Bueno, a está Plaza cerquita, no está Cataluña. muy lejos. Sí. Pero bueno, nada, muchísimas gracias y espero verte por aquí otra vez Claro. para hablarnos del tema de Tabular, que también estaba allí pendiente que lo querías hablar. Sí. Y al final nos ¿Por qué fuimos no? hacia el tema de los grupos calculados. Oye, pero una cosa, no digas grupos calculados, por favor, te lo pido. Grupo de cálculo. Eso es pecado mortal, Ricardo. Esto es una Pecado misión mortal. personal Es que, mía. es que yo Sí, ya sí. lo tengo como grupos No, calculados, pues te lo, entonces ya lo tengo No, así. te lo pero tatúas aquí Bernat arriba. O pega, sea, Bernat pega y se pelea por ello, ten cuidado. mira, cada uno va con su cosa, ¿no? Tenemos, Fran Mullor tiene sus cosas, yo tengo esta. Vale, Grupos de vale. cálculo, por favor. Bueno, pues lo Venga, Bueno, dicho. señores. Muchas gracias, Cuidaros muchas Bernat. mucho. gracias. Dale. Venga, un Hasta saludo. luego. Gracias, Hasta hasta luego. luego. Gracias a buen todos. fin de- Chao, gracias. Adiós. Hasta luego. Ya. Chao. Hasta luego, gracias.